7:04. Recientemente se cumplieron 3 años de la pandemia y particularmente desde el caso venezolano de la llegada de este importante asunto de salud a Venezuela. Y esta mañana leíamos de un titular del Carabobeño que Venezuela y Naciones Unidas evalúan propuesta de un fondo para la prevención de pandemias. Vamos vía telefónica a conversar con Enrique López Loyo, médico patólogo, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, expresidente de la Sociedad Venezolana de Patología y candidato a rector de la Universidad Central de Venezuela. Doctor, siempre es un gusto tenerle por acá. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Muchas gracias a ti. Buenos días, Eduardo. A tu orden. Bueno, ayúdenos a entender en qué consistiría esta evaluación que hacen Venezuela y la ONU de una propuesta de un fondo para la prevención de pandemias, siempre en el plano de la realidad y de las grandes necesidades que tenemos. Bueno, fíjate que esto es una evaluación que se ha hecho en organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud y tiene que ver con la posibilidad de generar una previsión a una serie de circunstancias que ocurren en la medida que aparecen enfermedades no previstas y que pueden generar una disrupción importante en los esquemas de tratamiento, en los esquemas que van hacia la lucha contra patologías que no están previstas en un momento dado. Por lo tanto, es una idea coherente que tiene que ver con la situación de países, más que todo aquellos que tienen una vulnerabilidad significativa para afrontar este tipo de casos. En el caso de las pandemias, son realmente devastadoras, como ha ocurrido en los últimos años, ya que hemos vivido las circunstancias de la COVID-19. Se ha aprobado un financiamiento general de un fondo inicial de $300 millones para una primera ronda de países en desarrollo. Y esto es una buena noticia para nosotros, porque hasta hace unos años Venezuela era considerado un país de alto ingreso, por lo tanto no aplicaba la ejecutoria de este tipo de programas internacionales. Estamos siendo entonces tomados en cuenta, para lo cual desde el Banco Mundial, en correlación con todo lo que tiene que ver con los organismos multilaterales, se está pensando en este fondo que va a complementar inversiones y apoyar también desde el punto de vista técnico instituciones internacionales para incentivar e incrementar sus propios esfuerzos para fortalecer las capacidades de prevención, preparación y respuesta ante las pandemias. Y esto es una buena noticia también, porque la solución a la situación, por ejemplo, venezolana, pasa por la asistencia de organismos multilaterales en el componente sanitario. Nosotros tenemos un grave déficit presupuestario aplicable a la salud y esto nos ayudaría a ponernos a otro nivel y tratar de preparar las condiciones de la nación para afrontar este tipo de circunstancias. ¿Qué nos ha dejado la pandemia como precedente muy influyente en este tipo de previsión que se pueda tomar? Nos ha dejado un gran aprendizaje. Primero que todos los organismos sanitarios tienen que estar alertas ante la aparición de estas patologías súbitas. Vemos cómo además existe ya con un tono muy agresivo la reaparición de patologías que han sido denominadas como emergentes y reemergentes. Vemos cómo las amenazas continúan de patologías que están en ciernes, como por ejemplo la gripe aviar, que está comenzando a aparecer ya en humanos de manera frontal y que tiene una amenaza desde China, está apareciendo desde Ecuador, luego apareció en Estados Unidos. Y esto, el aprendizaje es que el equipo de salud debe estar alerta, los gobiernos deben guardar recursos para afrontarles y que todos tenemos la conciencia de que la transmisibilidad de las patologías no tiene que ver con fronteras, no tiene que ver con espacios geopolíticos y que la definición de los cambios a partir de la aparición de una pandemia depende de la lucha que todos debemos emprender en conjunto. Y esto es significativo porque la unidad de criterios, la unidad de propósitos y la distribución de fondos, sobre todo en los países más vulnerables, es una necesidad. Ese aprendizaje es lo que nos lleva
a que organismos internacionales hablen y definan que se tiene que crear fondos para que aquellos que tienen esa mayor vulnerabilidad sean capaces de soportar los embates de este tipo de circunstancias. Hoy es el Día Mundial del Panamericanismo. Y creo que la oportunidad es interesante para reflexionar en el tono que usted lo está haciendo sobre lo que nos ha tocado vivir a propósito del COVID. Y fíjense, hoy por ejemplo las cifras oficiales registraron o presentan el registro de ayer con 5 nuevos casos. Aquí no hemos soltado el tema, independientemente de que, como yo digo, ¿no? Estos registros son una cobija que no arropa toda la realidad, pero ha sido la referencia desde el día 1, desde aquel día 1 cuando comenzó la cuarentena. Yo en lo personal siempre soñé con un día en el que la Organización Mundial de la Salud dijera, por ejemplo, señores, hemos triunfado, finalmente hemos superado el COVID, ya es asunto del pasado, pero eso parece que nunca va a pasar. Esto es como muy progresivo y son como unas transiciones hacia otros estadios. Sí, Eduardo, en este caso, este tipo de patologías que son inéditas, que aparecen por primera vez, tienen que ver con una fase, desde el punto de vista epidemiológico, en la cual hay un pico inicial que se distribuyen generalizadamente y luego caen en una fase endémica. Es decir, aquellos grupos que tuvieron cierta resistencia, aquellos grupos que no fueron vacunados, aquellos grupos que se están incorporando inclusive como cohorte desde el punto de vista humano, van a generar la presencia de la patología de manera sucesiva, continua, de manera soterrada, pero todo depende a los picos que puedan ocurrir de las capacidades biológicas de la gente, de generar un salto que le diferencie de los agentes previamente ya identificados. Es decir, estas subvariantes de las cuales hemos hablado tienen mucho que ver. Y la situación actual es un resultado, sin lugar a dudas, de un proceso de vacunación que ha sido efectivo, incluyendo nuestro país. Ha habido una efectividad y la definición es que los casos tienen, digamos, un tenor muy bajo, se presentan con un patrón endémico, no hay picos significativos, pero de todas maneras el alerta está allí. Y no ha habido una veda, un cierre del proceso de identificación de pandemia, puesto que ese mecanismo de aparición todavía está en todos los continentes. Tiene un patrón de esta forma y se mantiene la prudencia a no generalizar a una detención del proceso para no bajar la guardia, porque como te digo, el proceso biológico de ese virus puede tener mutaciones que en este momento no son previsibles todavía. Amigos, estamos conversando con Enrique López Loyo, médico patólogo, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, expresidente de la Sociedad Venezolana de Patología, candidato a rector de la Universidad Central de Venezuela. Usted fue y seguirá siendo muy importante para los medios de comunicación, para la orientación, y lo digo desde lo que resultó el acompañamiento que nos ayudó a entender un poco, a seguir toda esta situación pandémica. Y yo me pregunto, además, doctor, si habremos aprendido, en el caso venezolano, a entender que juntos somos más fuertes, que con el nivel y la calidad de nuestros profesionales de la salud en Venezuela podemos contar no solamente para las respuestas, sino también para la previsión, para las estrategias, para la consulta. ¿El Ejecutivo habrá aprendido esa parte también? Considero que sí. Finalmente tuvimos que hacer equipo. Qué bueno. Hemos tenido que hacer equipo porque nos aproximan mucho más cosas de lo que nos alejan. Entonces, tiene que haber una unidad de criterios y de propósitos. Y esto es un ejemplo para todo el país, para lo que tenemos que hacer, para lo que tenemos que unificar. Y ese es mi mensaje en la Universidad Central de Venezuela, que juntos podemos hacerlo, transformar cosas, generar una nueva visión de las cosas, porque si nos quedamos allí en un retorno de lo mismo, vamos a tener un atraso que no podemos superar. Pero la importancia de la unidad es lo fundamental, mantener una unidad y generar desde las visiones que nos ven a Venezuela diferente, en las cuales nosotros podemos ver a Venezuela diferente en la salud y en todas las áreas, es lo que genera esa unidad, una transformación. Por lo tanto, aquí no hay lugar
a que estemos continuamente en una pelea estéril que no llega a ninguna parte. Si nosotros en cualquier ámbito de la sociedad venezolana no logramos una unidad de criterios mirando a Venezuela mejor, no podemos llegar a más nada. Qué bueno, gracias por ese mensaje que aplica para toda esa agenda país que nos debe convocar en un mismo esfuerzo. Un gran abrazo, doctor, se le aprecia, hasta pronto. Igualmente, un gran abrazo para ti, feliz día. Enrique López Loyo, médico patólogo, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, también expresidente de la Sociedad Venezolana de Patología y candidato a rector de la Universidad Central de Venezuela. Oye, yo esta última parte no la sabía, qué interesante, que aspira a ser rector de la UCB. Interesante. Amigos, regresaremos.